El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia, vamos a analizar algo que dijo el señor Luis Toro, pero fue algo que no pudo decir, mejor dicho. Por eso hemos titulado Evangélico dejó en vergüenza a Luis Toro con esta pregunta. No la pudo responder. El señor Luis Toro es uno de los considerados uno de los más grandes apologetas que tiene la Iglesia Católica en la era moderna. Sí, pues tanto creo que llegará el punto que donde va es idolatrado por cientos de seguidores del dogma del catolicismo y es uno de los máximos referentes que tiene el catolicismo. Vamos a escuchar cómo es que se le hace una pregunta y él no la puede responder. Y esta pregunta es pilar porque es la base del dogma católico o del dogma que defienden el sacerdocio católico. Esta pregunta. Escuchemos cuál fue esa pregunta. No se olvide, por favor, mis hermanos, darle me gusta a la conferencia, por favor, y ayúdame a compartirla. ¿Listo? Dale me gusta y ayúdame a compartir. Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No, no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? Bueno, observen lo que dice el señor Luis Toro. Dice que en ninguna parte dice que Pedro tenía esposa. Que en ninguna parte dice que Pedro tenía esposa e hijos. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? Bueno, él dice que evidentemente la Biblia nos dice que Pedro tenía suegra. Pero el señor Toro dice que él podía tener suegra sin tener esposa, porque la esposa estaba muerta. Es obvio que la Biblia no dice que la esposa estaba muerta. Pero si vamos un poquito a jugar con vamos a decir, con la semántica, ¿no? Si Pedro tenía esposa, pero la tenía muerta, entonces la suegra era suegra o era ex suegra. Era la ex suegra, no era la suegra, porque pues muerto el vínculo que unía a la hija de esa mujer con Pedro, ya no hay parentesco, era la ex suegra de Pedro. Pero dice que la suegra vivía con él, dice aquí en en Mateo capítulo 8. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Escuché bien, entonces sí tenía suegra, pero según el señor Luis Toro la esposa de Pedro estaba muerta. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Podemos mostrar nosotros en la Biblia lo que pide Luis Toro. Volvamos a escuchar y mire que él pide algo. Volvamos a escuchar nosotros. Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta,
Tenía... No no ¿En, dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, vamos a analizar esto, vamos a analizarlo con la escritura. La Biblia sí dice que Pedro tenía esposa. Aquí vamos a colocar esto aquí y vamos a leerlo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 en la Reina Valera, en nuestra Biblia Reina Valera. Tenía suegra, sí, y tenía esposa y la tenía viva. En nuestra Biblia Reina Valera, la que usamos todos nosotros, 1 Corintios capítulo 9, vamos a leerlo allá. 1 Corintios capítulo 9, dice verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Esa hermana por mujer significa esposa. Como todos los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas es Pedro. Entonces Cefas sí tenía esposa. Pedro sí tenía esposa. Y por eso me gustaría que analizáramos estas escrituras, estas aquí que vamos a ver. 1 Corintios 9, la Biblia traducción viviente. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia traducción viviente. Y esto es lo que los señores católicos, es lo que han querido ocultar. Y lo han ocultado de sus Biblias. Ojo, que esto lo han ocultado de sus Biblias. Vamos a leer aquí. Dice, no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. Mire bien lo que está diciendo allí. Y como lo hace Pedro, Pedro tenía una esposa. No tenemos nosotros derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. Vemos que evidentemente Pedro sí tenía esposa. Vamos a leer otra Biblia aquí, que es la Biblia del lenguaje actual. La Biblia del lenguaje actual, que nos dice, vamos a observarla, 1 Corintios, Biblia del lenguaje actual, el verso 5. Aquí la tenemos, ahí la he subrayado, o resaltado mejor, ahí la he resaltado, para que la leamos. Miremos lo que dice, por favor. Miremos, dice, también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Mire, también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. ¿Ah? Mire, mire. Entonces Pedro sí tenía esposa. Vamos a leer la Biblia del lenguaje textual. Vamos a leer la Biblia textual. A ver qué nos dice. A ver, la encontramos por aquí. Biblia textual. A ver si la encuentro. A ver, la de las Américas. Creo que está por aquí también. Sí, la de las Américas. Vamos a ver qué nos dice la de las Américas. Biblia de las Américas. Aquí la tenemos. El verso 5. Miren lo que dice la Biblia de las Américas, el verso 5. La tenemos. Vamos a leerla. ¿Qué nos dice? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Sí, miren, habla de una esposa. Pedro, el cual es Cefas, tenía esposa. La textual, vamos a buscar la Biblia textual. Aquí la tenemos. Biblia textual. ¿Qué nos dice la Biblia textual? Aquí la tenemos, Biblia textual, tercera edición, que nos dice en el verso 5. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Sí están observando esto? Todas estas Biblias nos dicen que habla de la esposa, de la esposa de Pedro. Recordemos que Pablo está
hablando de su derecho como apóstol, de los cuales disfrutaban los otros apóstoles, menos él. La Biblia Internacional, a ver dónde la encontré, por aquí, dónde la vi. Biblia Internacional, voy a buscarla. A ver. Busca la Internacional por aquí. La Internacional, vamos a buscar aquí Biblia Internacional que nos dice referente a este asunto. Verso 5, Biblia Internacional, 1 Corintios capítulo 9, verso 5 dice: no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Miren lo que está diciendo literalmente esto. Entonces vemos que la Biblia sí nos dice literalmente que Pedro tenía una esposa. Sí lo dice literalmente. Entonces el catolicismo, en cabeza pues de hoy, de su gran paladín, predicador, apologista, el señor Luis Toro, pues quieren negar eso. Dicen que Pedro sí tenía esposa, pero que la esposa estaba muerta y que por eso tenía suegra. No, la Biblia sí nos dice literalmente que Pedro tenía esposa. Ahora, él dice que si la Biblia decía que Pedro tenía hijos, sí, la Biblia sí dice que Pedro tenía hijos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, allí vamos a encontrar lo que nos dice aquí. Dice, verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Marcos mi hijo. ¿Ah? Entonces Pedro sí tenía hijos y tenía esposa. Lo que la Biblia no dice es el nombre de la esposa de Pedro. Eso sí no lo dice. ¿Ya? Ahora, miren cómo los amigos católicos intentan que esta palabra, una esposa o una hermana como esposa o por esposa. Los católicos, vamos a leer por aquí, a ver si no estoy mal, es la Biblia, a ver, vamos a mirar, hay una Biblia, yo hace mucho tiempo la estuve leyendo, si no estoy mal, es la Biblia Dios habla hoy, que es católica. Si no estoy mal, en la Biblia Dios habla hoy, vamos a mirar si es esta que trae un argumento más, de lo más ridículo que hay. Pero esto también lo dice, mire. Biblia, Dios habla hoy. Dice. Aquí la tenemos, la Dios habla hoy, dice. Y también llevar con nosotros una esposa cristiana como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pues mire, Cefas tenía una esposa cristiana, está diciendo allí. Permítanme, por favor, se los agrando aquí la tienen. Y también de llevar con nosotros una esposa cristiana como lo hacen los otros apóstoles, los demás hermanos del Señor y Cefas. ¡Qué hermoso! Imagínense, esto lo está diciendo una Biblia que es católica, como la Dios habla hoy. Pero yo lo estuve leyendo por aquí, no me acuerdo bien. Sí han tratado de... Sí trataron de... En las Biblias católicas, de ese texto, que estamos viendo, cambiarlo. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver si es esta. Biblia católica. No, pero esta Biblia latinoamericana de hoy, mire lo que dice. No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. Si mira, Pedro tenía esposa. Es lo que nos está diciendo, la Biblia es clara. Pero hay una Biblia que dice, no tenemos todos nosotros de traer, o sea, que una hermana mujer, dice, traer con nosotros una hermana mujer. Escuche bien.
No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, dice así la Biblia católica. Es que no me acuerdo cuál es, pero si ustedes la buscan, una hermana mujer, tremendo eso, tremendo eso. Vamos a ver qué dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que es católica, esta Biblia es católica. Veamos qué dice. Dice, mire lo que dice, mire lo que dice. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana. Una mujer cristiana como los hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Bueno, mujer cristiana. Entonces ellos dicen, pero es que es una mujer que los acompañaba. Dicen los amigos católicos, una mujer cristiana que los acompañaba. Pero es que hablando de mujer, ya, habla es de la esposa. Siempre la traducción será esposa. Traducción, esposa. Se traduce esposa. En otras traducciones dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer. Una hermana mujer. Pues hombre, si es una hermana, se supone que es mujer. Obvio, señores. Si es una hermana, es una mujer. No es un hermano disfrazado, porque la Biblia condena el homosexualismo, ¿no? La Biblia condena el homosexualismo. Eso es lo que condena la Biblia. Pero bueno, vamos mis hermanos, tomen apunte de todo esto para poder llevarle esta verdad tan grande a los amigos católicos. Vamos allá a llevarles esta verdad tan grande a los amigos católicos. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a decirles, miren, amigos católicos, no se dejen engañar. Luis Toro los está engañando. La Biblia sí dice que Pedro tenía hijos y tenía esposa, era porque la mujer de él estaba viva. Y lo dice literalmente Pablo. ¿Listo? Bueno, no se olviden, mis hermanos, tenemos el libro para que usted aprenda cómo hacer, enseñar a los amigos católicos. El libro se llama Catolicismo al Descubierto. De los libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Llama y pide tus libros. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.